Llegamos al soñado. Bueno, ahora a buscar alojamiento a ver qué conseguimos. Y seguimos mañana para las termas. Buenas, buenas. Bueno, hoy arrancando el camino para las termas del soñado. Derechito para allá, vamos a las termas. Son unos 62 kilómetros de Ripio. Anoche llovió, cayó un chaparrón bastante grande. Así que el camino va a estar más asentado, calculamos. Estamos con José y Iván, que los perdimos ahora. No sé para dónde fueron, pero bueno, ahora los vamos a encontrar seguramente y seguimos con ellos. El camino comienza acá, desde la ruta 40 que pasa por enfrente a la estación de servicio, ahí derecho para adentro. Así que también nos dijeron que después de las termas del soñado hay un valle muy lindo, son unos 5 kilómetros más, pero un camino medio duro, así que vamos a ver si podemos hacerlo también a eso. Recorrimos todo el pueblo soñado y no lo encontramos los chicos. La verdad que ni idea para dónde fueron. A ver si lo encontramos ahora saliendo acá, de esta parte del pueblito. Si lo vemos yendo para el camino del soñado, para las termas. Raro, no sé. Vamos a preguntar a ver si vemos a alguien que esté afuera y lo hayan cruzado. Y no están, No sé qué... La verdad que no sé qué pasa. Aparte, para perdernos no tenemos mucho. Deben ser unas 70 casas, más o menos, el pueblo, y los recorrimos todo y no lo encontramos. La única posibilidad es que hayan salido ya, porque aparte lo llamamos y no le da señal, no tienen señal el teléfono. Raro. Espero que lo encontremos acá y si no, no sé. Volveremos, esperaremos ahí un rato y si no, bueno, lo haremos solos. Ahí nos cruzamos con una camioneta y nos dijo que los cruzaron por este camino, así que en cualquier momento lo vamos a encontrar. No van adelante nuestro. Uy, qué alivio, encontramos a los chicos. Ahí están. Bueno, córrense. El ganado. Ahí van atrás José y Iván, así que ahora sí seguimos juntos hasta las termas. Bueno, hasta ahora vamos más o menos unos 30 kilómetros más o menos por el camino y está perfecto. Venimos súper bien. Allá viene Lucas y más atrás vienen los chicos. Vienen muy muy bien el camino, la verdad que miren la vista que hay para adelante. Y dentro de un ratito deberíamos encontrar la laguna. Sigamos. Yo no sé, hay un ruido que me está volviendo... ¿Ahí lo escuchan? Chiqui, 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 chiqui. Está volviendo loca. ¿Qué te pasa, India, que te estás quejando? Oh, por Dios. Cae más fuerte, Bueno, me voy a concentrar en el paisaje nomás. Y olvidarme del ruidito este. Está volviendo loca. Uy, por Dios. Ahora sí que se puso insoportable. No, algo vamos a tener que hacer. Ok, sí, Luca, ¿qué debe ser? ¿El eje? ¿Como le pasaba al Mauri? Porque tenemos un amigo que tiene una Himalayan y también le estaba haciendo este mismo ruido. Hace unos días atrás no había comentado y ahora empezamos nosotros con India. ¡Wow! ¡Qué hermoso cómo se ve! Todo nevado arriba de los cerros. El camino bastante bien, Hay unas partes que está medio feo, que tiene mucho serrucho, la primera parte sobre todo. Después hay unas partecitas que no hay que confiarse porque hay como unos vados de arena también. Esta parte, por ejemplo, está re bien. Hay otras partes sí que hay como piedras grandes, que eso sí, si venís a mucha velocidad, te puede jugar en contra. Creo que llegamos a la laguna. ¿Por dónde agarramos? Ya. Creo que esta es la parte de la laguna de un valle que nos dijeron que estaba muy bonito. Voy a parar un poquito acá.
Así espero a los chicos que me vean que entré por acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué camino? Oh. ¡Uy, mira qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Yo te la crucé! Cagando de calor con el polar. Sí. Llegamos a la laguna. Está hermoso. El páramo del Sosneado. Qué lindo. El sol. Salimos con el día re nublado y acá está increíblemente despejado. Miren. O sea, muy poquitas nubes. Miren lo que es este lugar. Lleno de patitos. Nos faltarán unos, creo que 17 kilómetros para llegar al hotel abandonado del Sosneado. La verdad que venimos muy bien porque veníamos un poco asustados, que todo el mundo nos decía que el camino era complicado, pero bien. Parece una alfombra el pastito, miren lo que es. Es como un musguito súper duro. Y miren la vista. Te digo que es un lugar ideal para acampar. Nos trajimos la carpa, pensando que era diferente, que va a estar más duro. Tratamos de venir con poca carga por eso, pero no fue tan así. Así que mira, ya la veo la carpita ahí instalada. Allá está el refugio, que está más o menos a mitad de camino. Por allá atrás pasa todo el camino que va hacia las termas. Nosotros por teoría deberíamos ir para aquel lado. Y esta está muy buena para una solución por si te agarra en invierno el frío, la nieve. Ahí está bastante reparado. Y acá está el refugio, bastante grande. Este lugar está más o menos a mitad del camino, por ahí está hecho justamente, vamos a mirar a ver. Está hecho justamente para resguardarte del clima y demás. Está bueno, la verdad. A ver si se ve un poco sucio nomás ahí. Pero acá está bastante limpio. Te podés tirar ahí y al menos refugiarte del clima. O si te quedaste varado, si te rompió el vehículo o algo, está este lugar. Menos para llegar a las termas, ya se ve el valle acá al costado del camino. No nos podía haber tocado un día mejor. Mientras tanto le voy contando un poquito de la historia de este lugar, de las termas y del hotel del Sosneado. Está más o menos a 60 kilómetros del pueblo del Sosneado, que uno lo cruza en la ruta antes de llegar a Malargüe. En realidad son las ruinas de un hotel, no está en funcionamiento, solo quedan las ruinas. El hotel fue construido en 1938 y vinieron varias personas de distintas partes del mundo a inaugurarlo. Lo hicieron acá al lado del río que vemos a la izquierda, que es el río Tuel. Bueno, ese río corre al lado del hotel. La idea de este hotel era aprovechar
el agua termal que baja desde el volcán Overo y aprovechar las propiedades que tiene el agua, son aguas con azufre, con sulfato. El hotel es un lugar muy lujoso y para una sociedad muy elitista. Y como verán, el camino es bastante difícil de llegar. En ese momento habrá sido más complicado todavía. Esto hacía que el hotel trabaje solo de 3 a 4 meses más al año, en temporada de verano, y después se cerraba. En 1953 el hotel cerró debido a unos temas sindicales en la época de Perón, y bueno, y tuvieron inconveniente con el dueño porque pidieron que se les pague más. El hotel, con tan poca temporada, no podía solventar los gastos de mantenimiento. Desde esa fecha el hotel quedó cerrado y poco a poco se fue formando ruinas. Ahí adelante lo vemos, ya estamos llegando. Estamos lejos y ya se lo ve imponente, ¿eh? A 27 kilómetros de acá es donde cayó el avión uruguayo de la película Spielberg, en la cordillera de los Andes. Vamos a las termas. Al hotel y a las termas. Ahora vamos a seguir un poquito más porque queremos conocer el valle, y a la vuelta entonces ya nos quedamos tranqui y nos bañamos en las termas y comemos, trajimos para comer unos sanguchitos y después a volver despacito. Para mí es por esto, no por el bicho. Porque Yo digo que sí, porque allá se va el agua, digamos. ¿Sí? ¿Subimos o no? ¿Subimos nomás? Dale, ¿quieren que sigamos o quieren que paremos acá? Como les guste a ustedes. ¿Cuánto más será? Yo creo que este es el valle. Este es el valle para mí. Qué hermoso, muchos colores. Muy bonito. Lo único que querés hacer, querés seguir. Pequeña curva y le aviso a Daniel que hay. Vamos. No, pero se puede mover los dos. No, pero vamos. Vamos. Para no ir todo el pelo cabeza que está ahí. Bueno, Que de ahí me empieza media recta para allá. claro. Bueno, nada. Llegamos al valle. Miren lo que es. ¡Qué belleza! Es muy lindo. El valle lo recorre el río Atuel y está unos kilómetros más adelante del hotel abandonado del Sosneado. Siguiendo por el mismo camino, se llega a una mina de azufre abandonada y más adelante el volcán Overo. ¿Está difícil el camino? No, señor, por favor, haga más rápido y tome experiencia antes de dar instrucciones. Era una papa. Era una papa. Es una papa. Nos falta volver. Ahora nos estamos yendo para las termas, protector solar y a bañarnos. Bueno, está podrido. Azufre. No es podrido. ¿Cómo va a estar podrido? No, y que el color que tiene. Ay, de acá viene, a ver.
Ah, de acá sale. ¡Uy, qué olor! Por favor. El olor de azufre que tiene, tremendo. ¿Te vas a meter o no? Aparte. ¿Y está fría? ¿Estará fría? ¿Está fría o no? Caliente no se la ve. A ver el testeo tuyo. Fría. ¿Está fría? Ahí es donde estábamos recién, la pileta más grande. Acá está la otra pileta más chiquita. Y allí hay otra. Vamos a ir a mirar. Estas aguas son termales, pero no son calientes, a diferencia que algunas son, la mayoría de las aguas termales, por lo menos que yo conozco, son calientes, pero estas no, son frías. Y acá viene de otra piletita que está más arriba, por ahí. Acá está la otra pileta. Mira qué hermoso paisaje, es increíble. Esta es muy pequeñita, así se ve bien el fondo de la pileta. Se está levantando un poco el viento. Increíble la vista que tenemos desde aquí y la diferencia, ¿no?, del agua termal con sus sedimentos de azufre, y allá atrás todo allá que se va para atrás, el deshielo de la poca nieve que ya va quedando de un invierno bastante difícil. No, difícil no, ventoso, difícil para el que andamos en moto. Ahí si alcanzamos a ver un poco el deshielo. Viene bajando del agua, de todo por ahí, y desde allá arriba. Tomando un poco de sol con el equipo mendocino, ¿cómo era? Mendovesa. José y Iván disfrutando acá un poco de la belleza de este lugar loco. Nos podía haber salido un mejor día. Sí, salimos del soñado, bastante feo. Según Miguel, que es el chico que tiene ahí para hacer excursiones, dijo, no, va a estar re lindo. No teníamos mucha pinta de estar lindo, pero la verdad que se puso espectacular. El agua súper transparente y se forma por los minerales, una capa bastante gruesa y dura, y tiene bastante azufre. Se siente el olor, pero tampoco es insoportable. Y allá se ve bien como blanco, medio amarillento, que es de donde viene el chorrito de agua y cae, y todo eso es minerales y azufre. Qué más lindo que esto. Y ahí de las termas donde estábamos sale el agua de la pileta y desagota por aquí abajo, que se va para el valle. Este valle es el que estábamos viendo hoy cuando fuimos con las motos para allá. ¡Ay! ¡Te congelando! Ahí se va desagotando. Ven esto como se ve el agua. Esto es azufre. Y cuando te metes al agua, al rato que se te seca, te queda como una capita de azufre en la piel. Están las niñas, nuestras nenas que nos trajeron hasta acá.
Se la aguantaron, se la bancan. Bueno, vamos a entrar al hotel abandonado. Está bastante en ruinas. Se viene cayendo acá, muchos acampan. A ver qué dice ahí. Limón O'Douley, arquitecto. Como se pueden ver, está bastante en ruina. No sé ustedes, pero vos Lucas, ¿te animás a acampar acá adentro? Yo prefiero acampar allá antes de acampar acá adentro, te digo. ¿Qué hay acá? Sí. Se ve que acá había una chimenea, que todavía la usan. Vamos por acá. ¿Sí? Corre un viento y está medio acá. No se va a caer esto, ¿no? Sí, no sé. Vamos rápido, Daniel. Y acá mira cómo está esto. Uy, está que se cae todo. No, está bastante peligroso. Mira, por ahí ni pasamos por las dudas. Mira cómo está todo. El piso ya caído. Porque aparte, prenden fuego. Se ve que los que acampan acá adentro para calentarse y demás, porque a la noche va a hacer mucho frío, prenden fuego y obviamente se va arruinando cada vez más la estructura. Qué vista habrá tenido esta habitación, Mirá, qué belleza. Miren lo que es. Sí, la verdad que si hubiese funcionado este lugar, hoy sería un punto turístico muy grande. Lo es, así como está. Bueno, acá hay bastante mugre. ¿Por qué la gente no lleva la basura, que es más fácil? Imagínense, si esto hubiese funcionado, hubiese seguido vigente, hubiese sido un lugar muy turístico, muy lindo para venir. Miren cantidad de habitaciones que tiene. Son unas cuantas. Está todo destruido el techo también. Un tender de los que hacen camping. Hay que colgar la ropa para secarse, las toallas después de bañarse en la pileta. Justo en el pasillo donde corre mucho viento, A ver. Ah, claro. El tender perfecto. Claro, acá pasa todo el viento, entonces colgan la ropa ahí y se secan 2 minutos. ¿Nos subimos o nos subimos por ahí? Yo voy a subir. ¿Vas a subir? A ver, subo yo. Bueno, si te caes, te caes vos primero. No, está bastante estable. Sí, pero la parecita esa, bonita. Ya subió acá. Oh, miren, acá está. Acá sí se nota que está todo derrumbado. Uy, y aparte que no vemos el piso si tiene algún hueco. Así que no vamos a pisar demasiado. Acá sale la chimenea. Qué hermoso. Un lugar muy estratégico el hotel. Sí. Cuidado, amor, porque no sabes, ahí sí hay algo abajo. ¿Cómo está el piso? Abajo está el piso. Bueno, si cae en el piso de abajo. Mirá, unas buenas pinturas rupestres que han dicho. Acá encontramos una pintura rupestre. Bien. Tal vez en algún momento, cuando pasen miles y miles de años, nos van a investigar a esta generación. Kilter, no sabes quién. El viento que se levantó, El viento. por suerte, creo que para volver está a favor. Viento a favor y daban los vientos de 40 y pico por hora, así que vamos a gastar menos combustible. Esta es el otra ala del hotel, ahí estábamos recién. Y esta sería como otra ala del hotel. No sé, se ve que es como, ¿qué serán ahí? Baños o algo termal, porque tiene una escalerita y una piecita chiquita. Y ahí arriba también hay, pero quedan solo las ruinas nada más. ¿Es en la iglesia? Llegó el transporte. Ahí está, la cambiás a la moto por una de esas. Llegó el transporte, Miren, llegó el transporte, chicos. Llegó
gaucho canchero, ¿verdad? Con anteojitos puestos. Ajá. Los gauchos modernos con anteojos. Esa. Bonito. Bueno, y acá encontramos un habitante, un ermitaño. Acá estamos dentro del ala esa que filmamos recién, esta ala. El medio es como una herradura o como una U sería. Acá está... Oh, acá sí que... ¡Ay, que me asustó el pájaro! Oh, está lleno de mugre ahí. Acá sí que lo usan para prender fuego y demás. Medio tenebroso, te digo. Mejor me voy porque vi unas cruces marcadas ahí y unas estampitas medias raras y... Ay, me dio como miedo, un poco de miedo meterme ahí. Esta es la planta baja o subsuelo. Que acá sí ya no me animo a meterme. Uy, qué mugre que hay acá. La basura que dejan. ¡Ay, la p***! He vuelto un pajarito. Al final nos metimos, dijimos que no íbamos a entrar acá abajo. Es que está muy deteriorado. No, boludo, esto... Ay, no. ¿Qué son estos baños así? Posta que da miedo esto. Es re grande, boludo. ¿Sí? ¿Más? Ay, no sé, no sé. Ay, no, bueno, vámonos. Yo creo que ya estamos. ¿Para qué tanto? Después de un par de sustos y un poco de humor que intentamos ponerle, tomamos regreso camino al pueblo del Sosñado, llevándonos con nosotros una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Ya volviendo del Sosñado, ya un poco más tranquilo con el camino, venimos un poquito más rapidito ya que sabemos cómo está. Se está nublando, se está poniendo medio feo para allá. Había un par de motos que cruzamos pero volvían, no acampaban. Y menos mal porque se está poniendo frío. Igual durante todo el día tuvimos sol. Excelente el equipo, ¿eh? Así que, ni impolutos, ni una caída, ¿no? Nada. Ni pinchazo, ni nada. Llegamos justo porque se está medio como cayendo unas gotitas. Mira el viento que se levantó. Si se alcanza a ver en el largo. Se levantó un viento, así que llegamos justito. Intentando sacar un tornillo del monoshock. Volvimos y empezó a hacer un ruido asqueroso. Tuvimos que correr toda la caja filtrera para poder llegar ahí. Comenzamos el camino de Ripio hasta Chosmalal. Nos encontramos ahí